Hola, hoy nos metemos de lleno en material médico, bastante específico, para explorar distintas condiciones del estómago. Y tenemos una misión clara: entender todo sobre las neoplasias benignas gástricas. Queremos saber qué es realmente benigno aquí, ¿no? Cómo se presentan y, claro, cómo se manejan según estos textos que tenemos. Vamos a ver ejemplos clásicos como los leomiomas y lipomas, que, bueno, siempre se mencionan como benignos. Pero, y aquí viene lo interesante, también vamos a tocar los carcinoides gástricos. Estos son tumores neuroendocrinos, y aunque a veces se meten en el saco de lo benigno, pues vamos a ver que son más complejos. Tienen comportamientos muy distintos. La idea es sacar lo clave, lo esencial para entenderlos bien. ¿Listos para esta exploración? A ver, empecemos por lo típico, lo que uno piensa como tumor benigno del estómago, el leomioma, según las fuentes que los caracteriza. Hablan de tumores de músculo liso, duros bajo la mucosa. Correcto. Se originan justo ahí, en el músculo liso de la pared del estómago. Un detalle que mencionan y que es interesante es cómo se ven. Dicen que a veces se ulceran en la superficie y eso les da una apariencia como con un hoyito en medio, umbilicada le llaman. Y claro, si se ulcera puede sangrar. Pero quizá lo más importante que recalcan estos textos es el tamaño. Eso es crucial. Las lesiones que miden, digamos, menos de 2 centímetros, bueno, esas generalmente no dan síntomas y, muy importante, tienen bajo potencial de malignidad. O sea, es muy raro que se vuelvan cáncer. Entiendo. Menos de 2 centímetros, bajo riesgo. Parece claro. ¿Y si son más grandes? Ahí la cosa cambia. Según leemos aquí, los que miden más de 2 centímetros. Pues no solo es más probable que den síntomas, como sangrado, dolor o hasta que obstruyan si crecen mucho, sino que también tienen un potencial maligno, bueno, bastante más alto. Ese umbral de los 2 centímetros parece ser clave, ¿no? Para evaluar el riesgo. Entonces, si el tamaño lo decide casi todo, ¿cómo se manejan? ¿Vigilar los chicos y quitar los grandes, básicamente? En esencia, sí, es más o menos así. El material indica eso. Una estrategia de vigilancia activa para los que son pequeños, menos de 2 centímetros, y no dan síntomas. O sea, hacer controles cada cierto tiempo, normalmente con endoscopía. Ahora, para las lesiones que ya pasan de 2 centímetros o las que dan síntomas, sin importar el tamaño, ahí sí, la recomendación es quitarlas. ¿Cirugía? A menudo dicen que con una resección en cuña, o sea, quitar el tumor y un poquito de tejido sano alrededor. Y muchas veces se puede hacer por laparoscopia, que es menos invasiva. Suena bastante lógico, ¿sí? ¿Hay algo más que tener en cuenta si se decide solo vigilar? Sí, y esto es fundamental, lo subrayan bastante. Si se opta por vigilar una lesión pequeña, es importantísimo hablar claro con el paciente. Hay que decirle que existe una posibilidad, aunque sea pequeña, de que eso se malignice con el tiempo. La decisión, digamos, tiene que ser compartida. Información clara. Clarísimo. Bueno, pasemos a otro tumor que se considera benigno, el lipoma. Estos son más sencillos, según lo que tenemos aquí. Mencionan que son de grasa, bajo la mucosa, y que casi nunca dan síntomas. Sí, comparados con los leimiomas, los lipomas suelen ser menos complicados, digamos. Lo típico es que se encuentren por casualidad, ¿sabes? En una endoscopía o una radiografía que se hizo por otra cosa. Y tienen un aspecto muy característico en la endoscopía. Se ven amarillentos, blanditos. Y también en la ecoendoscopía, el EUS, que es como ese ultrasonido por dentro, permite ver muy bien las capas de la pared y confirmar que efectivamente es grasa. ¿Y para manejarlos? ¿Qué dicen los textos? Pues aquí la indicación es bastante directa, la verdad. Si el lipoma no da síntomas, normalmente no hay que hacer nada. No se quita. Solo se plantea quitarlos si causan algún problema, pero eso es raro. Así que, sí, dentro de esto de las neoplasias benignas, los lipomas asintomáticos, parece que, bueno, requieren poca intervención según estas fuentes. Bien, ya vimos los ejemplos más, podríamos decir, clásicos de benignidad. Ahora, entremos en algo más complejo. Los textos los llaman carcinoides gástricos. Los describen como tumores neuroendocrinos bien diferenciados o NETs por las siglas en inglés. Y aquí viene la pregunta del millón.
¿De verdad encajan en lo benigno? Porque aquí la conversación sobre todo lo relativo a neoplasias benignas se pone más interesante. Es una pregunta excelente. Y la respuesta, según lo que se lee aquí, no es un sí o no rotundo, para nada. Los carcinoides gástricos o NETs gástricos son todo un espectro. Se comportan de maneras muy distintas. No son una sola cosa. Lo realmente clave que aportan estas fuentes es que los clasifican en tres tipos distintos. Y entender esta clasificación es fundamental, porque el pronóstico y el tratamiento cambian radicalmente de uno a otro. De acuerdo. A ver, veamos esos tipos. ¿Cuál es el primero? El tipo 1, este es el más común, por mucho. Dicen que como el 75% de todos los carcinoides gástricos son de este tipo. Su rasgo principal es que se asocian a hipergastrinemia crónica, o sea, niveles altos de gastrina en sangre, y esto suele ser por otras condiciones como la anemia perniciosa o una gastritis atrófica crónica. Son más comunes en mujeres, suelen ser varios tumores pequeñitos, menos de 1 centímetro casi siempre, y aquí viene lo relevante para nuestra charla sobre benignidad. Tienen bajo potencial maligno, muy bajo. Las fuentes dicen que menos del 5% de estos llegan a dar metástasis, o sea, a irse a otros sitios. Y fíjate, hasta se preguntan si el uso crónico de antiácidos potentes podría influir, por eso de que suben la gastrina. Qué interesante esa asociación con otras cosas del estómago. ¿Y el tipo 2? El CES. El MEN predispone a tumores en varias glánulas, y el CES es por un tumor que produce gastrina, un gastrinoma, que suele estar en el páncreas o por ahí cerca. Estos carcinoides tipo 2 también suelen ser pequeños y múltiples, pero ojo, su potencial maligno es un poco mayor que el tipo 1. Hablan de un 10%, más o menos, que pueden dar metástasis. Y claro, si encuentras esto y hay hipergastrinemia, tienes que sospechar fuerte y buscar ese gastrinoma escondido. Entendido. La causa de la gastrina alta es diferente y el riesgo sube un poquito. ¿Y el último tipo? El 3. ¿El tipo 3? Esta es otra historia completamente. Son esporádicos, o sea, no se asocian ni a hipergastrinemia ni a síndromes genéticos conocidos. Suelen ser tumores únicos, más grandes, a menudo de más de 2 centímetros y más frecuentes en hombres. Y aquí la cosa se pone seria, muy seria. Según las fuentes, la mayoría de estos pacientes ya tienen metástasis cuando se diagnostican. Algunos hasta tienen síntomas del síndrome carcinoide por las hormonas que suelta el tumor. El pronóstico es malo. Hablan de una supervivencia a 5 años de menos del 50%. Claramente este tipo, de benigno, tiene poco o nada. Vaya diferencia. ¡Qué barbaridad! Pasar de menos de un 5% de riesgo de metástasis en el tipo A.A a la mayoría con metástasis en el tipo 3. Esto sí que deja claro por qué no se pueden meter todos en el mismo saco, ¿no? Y por qué decir carcinoide a secas no dice mucho sin saber el tipo. ¿Y cómo se llega a este diagnóstico tan fino? ¿Cómo se sabe la extensión? Mencionas la endoscopia con biopsia. Exacto. La endoscopia digestiva alta, meter la cámara por la boca para ver el estómago, es el primer paso. Ves las lesiones, tomas biopsias, pedacitos de tejido para el microscopio. Pero ojo, como a veces estos tumores crecen por debajo de la superficie, en la submucosa, las fuentes advierten que a veces es difícil agarrar una buena muestra con la biopsia normal. Puede salir negativa aunque esté ahí. ¿Y entonces? ¿Qué otras herramientas ayudan si la biopsia no es suficiente? Pues ahí entra otra vez la ecoendoscopia, el AUS, ese ultrasonido interno que comentábamos antes. Es súper útil para ver el tamaño exacto y sobre todo qué tan profundo ha crecido en la pared del estómago. Eso es clave. Además mencionan análisis de sangre, medir los niveles de cromogranina A, una proteína que suele estar alta en estos tumores neuroendocrinos. Y ya para la estadificación, o sea, para saber bien hasta dónde ha llegado el tumor, si hay ganglios afectados o metástasis en el hígado u otros sitios, pues se usan pruebas de imagen como la tomografía computarizada, el TAC,
Y una prueba nuclear especial, la gammagrafía con octreótido. Esa usa una sustancia que se pega específicamente a las células de estos tumores y las ilumina, digamos. Parece un proceso diagnóstico bastante completo, ¿sí? Y lógico, porque como decías, saber el tipo y la etapa lo es todo, para decidir qué hacer y qué esperar. Absolutamente. Es que sin esa información precisa no puedes planificar bien el tratamiento. El manejo va a ser totalmente diferente si es un tipo 1 pequeñito y superficial o un tipo 3 que ya invadió todo. Me imagino entonces que las opciones de tratamiento pues reflejan esa diversidad tan grande que acabas de describir entre los tipos. Totalmente. La idea general que sacamos de aquí es que los carcinoides gástricos hay que quitarlos. ¿Pero el cómo? Bueno, eso varía un montón. Para las lesiones pequeñas, digamos menos de 1 o 2 centímetros, que están solo en la capa superficial, la mucosa, que suelen ser tipo 1 o 2, y si no son muchas, el texto sugiere menos de 5, pues se puede intentar quitarlas por endoscopia. Se llama resección mucosa endoscópica, EMR, o disección submucosa, ESD. Son técnicas para sacar la lesión con el endoscopio, sin cirugía abierta. Eso sí, es crucial asegurarse de que los bordes estén limpios, sin tumor, y luego hacer un seguimiento muy estricto con más endoscopias. Y para los casos más feos, los grandes, los profundos o el tipo 3, Para esos, el tratamiento es más agresivo, claro. Ahí se necesita cirugía mayor. Una gastrectomía, o sea, quitar parte del estómago o todo, y además limpiar los ganglios linfáticos de alrededor. Es lo que llaman linfadenectomía D1 o D2, según cuánto limpien. Y la supervivencia después de la cirugía, como es de esperar, depende mucho de si los ganglios estaban afectados o no. Las fuentes dan cifras como más del 90% a 5 años si los ganglios están limpios, pero baja a cerca del 50% si están positivos. Y claro, la diferencia por tipo sigue siendo enorme. Casi 100% a 5 años para el tipo I, pero menos del 50% para el tipo 3, como ya dijimos. Además de quitar el tumor, ya sea por endoscopia o cirugía, ¿mencionan otras terapias, medicamentos o algo así? Sí mencionan algunas cosas más. Por ejemplo, unos medicamentos llamados análogos de somatostatina, como el octreótido. Son muy buenos para controlar los síntomas del síndrome carcinoide, si es que el paciente los tiene. Aunque dicen que no parece que alarguen mucho la vida si ya hay metástasis, sí podrían tener un papel, como tratamiento principal en gente que no se puede operar, porque frenan un poco el crecimiento del tumor. Tienen un efecto antiproliferativo, le llaman. También hablan de la citorreducción quirúrgica, que es como intentar quitar la mayor cantidad de tumor posible aunque no se pueda sacar todo. Esto a veces se hace en casos con metástasis, para aliviar síntomas o quizá para que otros tratamientos funcionen mejor. Y muy importante, para el tipo 2 hay que intentar buscar y quitar el gastrinoma original, el que está causando todo el problema de la gastrina alta. Sí se puede encontrar. Queda clarísimo que los carcinoides son un mundo aparte, muy complejo, y que desafían eso de benigno. Ahora, las fuentes también tocan por encima otras cosas del estómago que, bueno, no son tumores como tal, pero sí son hallazgos benignos. Los divertículos gástricos, por ejemplo. ¿Qué nos dicen de ellos? Los describen como bolsitas en la pared del estómago. Exacto. Distinguen entre los congénitos, que tienen todas las capas de la pared, que son raros, y los adquiridos o falsos. Esos son más comunes y se forman como por una debilidad del músculo o por presión desde dentro. Según lo que leemos, la mayoría están arriba cerca del esófago, en el cardias o en el fondo, y más bien en la parte de atrás. ¿Y suelen dar problemas estas bolsitas? Lo normal es que no. La mayoría no dan síntomas y se encuentran de chiripa, por casualidad. Pero las fuentes advierten que a veces sí pueden dar lata. Se pueden inflamar, diverticulitis, pueden sangrar, causar dolor o sensación de estar lleno rápido. Que se perforen es muy, muy raro. ¿Y qué se hace con ellos? Si no molestan, se dejan ahí. Correcto. El consenso que se ve aquí es, si no dan síntomas, no se tratan. Se dejan quietos. Pero si dan síntomas que no se quitan o si se complican, entonces sí, la indicación es quitarlos con cirugía. Y mencionan que muchas veces se hace por laparoscopía. Y para terminar, algo que suena muy curioso.
Los besóares. Hasta el nombre llama la atención. Dicen que son acumulaciones de cosas que no se digieren. Así es, son literalmente bolas de material que se junta en el estómago. Las fuentes destacan dos tipos principales. Los tricobesoares, que son de pelo que la persona ha tragado. Se ve más en chicas jóvenes que tienen eso de arrancarse y comerse el pelo, tricotilomanía y tricofagia. De hecho, el material menciona una foto impresionante de un tricobesoar que sacaron y que tenía la forma exacta del estómago y del principio del intestino. Una cosa... Increíble. ¿Y el otro tipo cuál era? Los fitobesoares. Esos son de materia vegetal que no se digiere bien, como fibras de frutas o verduras. Y estos se asocian más a problemas de base que hacen que el estómago se vacíe lento, como la gastroparesia. Ese estómago perezoso que se ve a veces en diabéticos, o si hay alguna obstrucción a la salida del estómago. ¿Y qué problemas causan estas acumulaciones, aparte de ser una curiosidad médica? Pues pueden ser bastante problemáticos, ¿eh? Dicen que es común que den síntomas de obstrucción, náuseas, vómitos, sentirse lleno enseguida. Pero también pueden hacer úlceras en la pared del estómago, por el roce. Y esas úlceras pueden sangrar. El diagnóstico a veces se sospecha con un estudio de rayos X con bario, pero se confirma bien con la endoscopía, que ves la masa ahí directamente. ¿Y cómo te deshaces de un besoar? No suena a algo que se vaya solo. No, para nada. El tratamiento es quitar esa masa física. Describen varias formas. A veces intentan disolverlo con enzimas, como papaína de la papaya o celulasa, que se dan por boca o por sonda. Pero no siempre funciona. Otra opción es romperlo y sacarlo por endoscopía. Usan pinzas, asas, cosas así, para hacerlo pedazos y extraerlos. Y si nada de eso funciona o si el besoar es gigante o muy duro, pues la última opción es sacarlo con cirugía. La verdad es que ha sido una exploración profunda y fascinante del estómago. Hemos cubierto todo sobre las neoplasias benignas clásicas, como lipomas y leiomiomas. Hemos visto la complejidad de los carcinoides, que nos enseñan que benigno a veces es relativo, e incluso estas cosas tan curiosas como los divertículos y los besoares. Un tema que parece repetirse en todo esto es la importancia tremenda de un diagnóstico súper preciso, ¿no? Para saber qué hacer. Exactamente. Esta revisión del material lo deja muy claro. Incluso si algo se etiqueta al principio como benigno, pues, no siempre significa que puedas ignorarlo o que el manejo sea simple. Los leiomiomas necesitan una decisión cuidadosa. Vigilar o quitar. Depende del tamaño, de los síntomas. Y el caso de los carcinoides gástricos es el ejemplo perfecto de cómo, bajo un mismo nombre, puede haber realidades totalmente opuestas, desde cosas casi sin importancia hasta cánceres muy agresivos. Quizás una reflexión final que podemos sacar de estas fuentes es el valor que tiene una evaluación detallada, tanto con la endoscopia como con el análisis del tejido, la patología. No vale solo con decir es benigno o es un carcinoide. Hay que entender los matices, qué tipo exacto es, qué tamaño tiene, cuánto ha invadido, si hay marcadores especiales, si hay otras condiciones asociadas. Todo eso es crucial para predecir cómo se va a comportar y para elegir la mejor estrategia para esa persona en concreto. Nos obliga a ir más allá de las etiquetas simples a ver el cuadro completo. Y queda una pregunta ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos saber hoy, con lo que vemos al principio, cómo van a evolucionar a largo plazo incluso las lesiones que parecen de muy bajo riesgo? Sin duda es un área donde todavía se investiga mucho.